La experiencia de Antero es valiosa. Él ha sido nuestro embajador en la OEA y por lo tanto ha estado cerca de todos estos debates en Washington y sabe exactamente cómo funciona el sistema interamericano en la teoría y en la práctica, y eso es muy importante. Y quiero señalar además un punto, y yo le voy a pedir a Antero que a la hora que me responda por favor nos haga una breve descripción de cómo fue el procedimiento, porque hay algunos que han dicho que frente a las modificaciones a los reglamentos, todos los países han estado de acuerdo. Dice, el Perú, no sé por qué se vienen a quejar ahora, si todos han estado de acuerdo, y eso no es verdad. Nosotros hemos participado como país desde el principio, en todo el procedimiento. ¿Y por qué estamos tan interesados? Porque naturalmente en ese momento éramos el país que más denuncias tenía ante la Comisión y ante el sistema, a diferencia de estos pequeños países que están en el Caribe, que algunos probablemente no tengan ninguno. Pero además hay un enorme lobby que en Washington hace, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo me he dado cuenta de eso en las pocas veces que he estado, porque he conversado con la gente adentro. Entonces, mientras uno va tratando de articular algún tipo de defensa de las cosas que a nosotros también nos corresponde, ellos están ahí permanentemente, con presupuestos y todo, haciendo lobby con todos los embajadores de los demás países para tratar de seguir avanzando en algunos acuerdos que van más allá del marco al que el Perú está obligado. Es lo que dice Antero, nosotros estamos obligados a lo que señala la Convención Interamericana. La Convención es como la Constitución en nuestro país, es la Convención Americana para cualquier hecho que vaya a ocurrir al interior del sistema. Bueno, la Convención obliga al Perú por lo que dice la Convención y por otros acuerdos que el Perú haya suscrito. Pero estos señores avanzan a través de este tipo de mociones o a través de los reglamentos, van avanzando más allá de lo que la Convención señala. Pero lo que dice Aurelio es clarísimo. El Perú desde el 2007 viene en una constante y permanente lucha porque se modifiquen estatutos y reglamentos, para que exista el debido proceso, no solamente para los denunciantes, sino para los países denunciados. La normatividad que se hizo fue en tiempos en que realmente el gran transgresor de derechos humanos eran los estados, pero esto fue variando con el tiempo. Cada vez los estados fueron más respetuosos de los derechos humanos y cada vez surgieron más grupos subversivos terroristas que conculcaban esos derechos, pero la Comisión y la Corte no lo veían, pese a que los otros organismos de la OEA sí. Y cuando se esperaba que esas modificaciones planteadas por este grupo de países, en que estaba Perú, estaba Colombia, estaba Panamá, estaba El Salvador y muchos otros, realmente fuimos por lana y salimos trasquilados, porque en lugar de aceptarse esas consideraciones que he puesto y las sugerencias que he mencionado, han salido otras, como las medidas cautelares hasta colectivas. En consecuencia, en lugar de darnos la razón y solucionar el asunto, se han puesto muchísimo más conflictivos con los estados, más aún con la plata de los estados, que son los que mantienen la OEA y que mantienen la Comisión y la Corte. Ahora pretenden hacer o han hecho un defensor latinoamericano de derechos humanos, cuando cada uno tiene sus propias defensas, etcétera. Entonces, los estados pagan la organización que le saca luego la mugre. Es lo más absurdo que hay. Ahora, por ejemplo, se ha creado la figura del defensor interamericano, que antes lo mencionó hace un momento. El defensor interamericano es una suerte de abogado de oficio que está sentado en la corte, en la sede de la corte en San José de Costa Rica, dispuesto, y ahí está, financiado por unas ONGs europeas, para defender a todo aquel que supuestamente no tiene defensa y equiparar sus condiciones de defensa con los estados poderosos que vienen supuestamente poderosos, porque a la corta o a la larga no tenemos verdaderos supuestamente poderosos. Eso es lo bien importante, ¿no? Pero la verdad, y eso antes nos va a comentar, la verdad es que algunas ONG son unas corporaciones que llegan con una cantidad increíble de abogados a enfrentar a un Estado que a veces no está suficientemente defendido, que es lo que está ocurriendo en el Perú. El Perú, actualmente la Procuraduría Supranacional, así se llama, que son los abogados del Perú en estas instancias, tienen un equipo muy bueno, pero son pocos, son 5 personas. A ver, Antero, cuéntanos un poco de tu experiencia con estas corporaciones que dan vuelta por Washington y por San José y por Ginebra también.
Sí, bueno, lo que encontramos cuando yo llegué a Washington, comencé a estudiar el sistema, etcétera, encontré estos excesos y dije, antes de dedicarnos, y ya lo habíamos conversado con el presidente García, a los temas protocolares de la OEA o los temas de las declaraciones de estas y insólitas que hace la OEA, dedicarnos realmente a lo que era la Comisión y la Corte. Entonces estudiamos todos los mecanismos, vimos cómo se manejaban. Y realmente en Washington hay más caviares de lo que suponemos. Y todas las organizaciones estas, aparentemente de derechos humanos, han hecho de esta causa un gran negocio, porque cobran porcentajes a las personas que defienden, etcétera, porcentajes sumamente altos, y han convertido todo esto en una maraña de papeles, de procesos y de muchísimo dinero. Entonces había que modificarlo. Y todo esto, modificarse, se requiere pues la buena voluntad de los países y de todos. Como bien ha dicho Aurelio, hay muchos lobbies en Washington, en la OEA. Es importante que los peruanos entendamos que estos temas son absolutamente trascendentes, porque tienen que ver además con recursos del Perú, con posiciones del Perú en temas importantes como el terrorismo, cómo combatimos y la manera como ellos se defienden también a nivel internacional, ¿no? Falta un lobby, un trabajo político, lo ha dicho Antero, deberíamos reforzar ese trabajo político, es muy importante. Yo tuve la oportunidad de conversar largo estos temas con el ministro de Justicia de Colombia, por ejemplo. Colombia no es el país que tiene más casos ante la comisión, ante el sistema. O sea, cuando hablo de sistema, hablo de comisión más corte, ¿correcto? No es, sin embargo, tiene los casos más graves, ¿no es cierto? Ahora el país que empieza a crecer en número de denuncias es México, y entonces tendríamos que articular toda una posición que lleve a que se respeten primero los acuerdos de los estados. O sea, no se puede estar modificando reglamentos, pasando por encima de las convenciones y de lo que los estados señalan. Y en segundo lugar, que se estructure realmente un sistema que proteja los derechos humanos como debe hacer, pero que reconozca la actual situación, que antes lo ha dicho bien. Hoy vivimos prácticamente en democracias en todo lugar. Lo que no podemos hacer, Ricardo, y ahí sí estoy también de acuerdo con Antero, pero no con otros, es no estar, y que no existe un sistema y que el Perú no esté, porque nuestros países también tienen que tener mecanismos de protección. Qué importante es también hacer mesas redondas donde quienes hemos tenido la oportunidad de aprender una materia podamos empezar a intercambiar datos. Pues yo he estado tomando nota de algunas ideas que Antero las ha ido ordenando muy bien, y eso es parte de la pedagogía que él tiene, ¿no? Pero importante que el peruano, que el oyente común y corriente en su casa y en su carro, aprenda estos temas para que sepa el debate y entienda cómo cuando se presentan las noticias tenga mayores elementos para entender. Yo tengo algún nivel de especialidad en la materia, no solamente por ser abogado, por haber estudiado la maestría en Derecho Constitucional y además haber presidido la Comisión de Constitución 2 veces. Pero una cosa es todo el debate teórico y otra cosa es meterse a ver cómo funciona el sistema y qué cosas se mueven debajo. Yo decía, nosotros necesitamos desarrollar, y en eso estábamos trabajando en el ministerio cuando yo estaba ahí, era desarrollar toda una concepción de derechos humanos desde el punto de vista del Estado y de los peruanos, porque hoy día lo que entendemos por derechos humanos es lo que nos están diciendo las ONG que son los derechos humanos. Nosotros no hay un debate ideológico que confronte sistemáticamente idea contra idea y que pueda establecer también un espacio de debate mayor. Eso es lo que ha faltado. Bueno, y hay que entender además que una cosa son los diplomáticos y otra cosa son los políticos. Entonces, mientras la Procuraduría son abogados que van a defender la posición, la Cancillería tiene un nivel de especialización, pero siempre dentro del marco de generar y tender puentes con los estados. Hay momentos en que uno tiene que marcar posiciones, y no se trata de ninguna manera de patear tableros, ni mucho menos, porque tú estás viendo que nosotros respetamos las cosas a las que el Perú se ha comprometido, pero sí es importante presentar posiciones, aunque eventualmente esas posiciones no les guste a todos los demás. Así es.